Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su interés en la presentación de este libro, Filantropía Ambiental en América Latina, que trata 3 casos que vamos a abordar ahora. Es un proyecto que yo coordiné con apoyo del PAPIT y que publicó el CIALC, donde yo trabajo. Está con nosotros el doctor Gerardo Torres Salcido, director del CIALC. Muchas gracias por tu presencia, Gerardo. El CIALC es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y este libro trata del interés que hay entre prominentes empresarios por la conservación del medio ambiente, en este caso en América Latina y el Caribe. Es un interés viejo. Algunos de ellos, como es el caso de James Goldsmith, empezaron a escribir sobre medio ambiente a principios de la década de los 80. Otro caso, Stefan Schmidheiny, un empresario de origen suizo, fue quien coordinó la participación de los empresarios durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Y nuestro tercer personaje, que es un gran personaje, Douglas Tompkins, es un americano, murió hace unos años. Fue un americano creador de la marca de ropa North Face y de Spree, y que luego viajó a la Patagonia, se enamoró de las montañas, los árboles, el paisaje, vendió todo lo que tenía y se dedicó a la conservación de ese patrimonio natural que había descubierto en este viaje a Sudamérica con otros amigos. Uno de ellos creo que era el actual presidente, dueño de Patagonia, ¿no? de la marca de Conrado Márquez. Así es. Bien, bueno, pues yo voy a hablar brevemente de mi personaje, que es James Goldsmith, y luego introduzco brevemente a la doctora Carmen Legorreta y al doctor Conrado Márquez para que hablen también brevemente de los personajes Stefan Schmidheiny en el caso de Carmen y Douglas Tompkins en el caso de Conrado. A mí me tocó escribir de James Goldsmith. James Goldsmith era un empresario financiero franco-inglés, de madre francesa, padre inglés, que creció en Inglaterra, estudió en Eton, una de las escuelas famosas de Inglaterra, que dejó muy joven, a los 16 años, y empezó a trabajar e hizo una gran fortuna. Antes ya tuvo una vida interesante. Se enamoró de la hija de Antenor Patiño, uno de los hombres más ricos en la década de los 50, huyó con ella. Ella era menor de edad, no se podía casar sin el consenso de sus padres. Huyeron a Escocia, que era el único lugar en Europa donde alguien menor de edad podía casarse sin el consentimiento de sus padres, y ahí se casaron en una fuga que fue legendaria en su tiempo. Ella de hecho ya estaba embarazada, y pocas semanas antes de dar a luz amanece dormida de una manera extraña. James Goldsmith no la quiere despertar, se va a trabajar, pero le queda la duda de por qué estaba tan inmóvil. Su esposa, Marisabel, volvió, y Marisabel estaba en coma. La bebita fue rescatada con vida, pero ella murió muy poco después. Y les cuento esta historia, esta tragedia, porque la vida de Goldsmith en México, y sobre todo en los estados de Colima y Jalisco, tiene mucho que ver con su relación personal, familiar, con Antenor Patiño, porque Patiño había llegado a México también por razones
excéntricas, él buscando la forma de divorciarse en buenos términos para él de su esposa, que finalmente consigue aquí en México, porque el presidente Ruiz Cortines le dijo que si él hacía una buena inversión en México, él lo podía ayudar en su divorcio. Hizo varias buenas inversiones, una de ellas el Hotel Marisabel Sheraton, así llamado en honor, en recuerdo de su hija, y Las Hadas, que es quizás su obra más importante en México. Contribuyó a la construcción del aeropuerto de Playa de Oro en Manzanillo, que hasta el día de hoy da servicio no solo a Manzanillo, sino al sur de la costa de Jalisco. Se estableció en México, se divorció en buenos términos para él, le gustaba México, pasaba mucho tiempo aquí, y cuando Goldsmith viene a México, se presenta ante los medios, ante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid en aquel entonces, como el yerno de Antenor Patiño, y quien lo va a suceder en su empresa a favor del turismo y a favor también del medio ambiente en México, en Colima y en la costa de Jalisco. Le compra Patiño a los herederos de Patiño, entre ellos a su propia hija, Marisabel Goldsmith Patiño, la hacienda de San Antonio en Colima, que está enclavada en un área natural protegida, el Jabalí, y compra miles de hectáreas en la costa de Jalisco, donde hace su casa en Cuixmala, y donde promueve la creación de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala. Es una reserva que tenía en ese momento lo menos que podía tener un área natural protegida para ser declarada reserva de la biosfera, 13,000 hectáreas. Y la historia que explica la reserva, la creación de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, es una historia que mezcla el interés legítimo, auténtico de Goldsmith en la protección de la naturaleza y también motivos personales. Voy a hablar brevemente de estas dos motivaciones que están detrás de la creación de la reserva Chamela-Cuixmala. Por un lado, Goldsmith, como decía al principio, es un personaje que desde muy temprano, desde principios de la década de los 80, cuando pocos se preocupaban por el medio ambiente, empezó a hablar, a preocuparse en público y a expresar en público su preocupación sobre el estado del medio ambiente. Publicó a finales de esa década de los 80 un libro que se llama La Trampa, que editó aquí la editorial Plaza y Janés, con un prólogo de Homero Aridgis. El libro se llama La Trampa porque él argumenta que es una trampa, que es caer en una trampa pensar que el bienestar humano se debe medir como se medía entonces y como se sigue midiendo básicamente hasta el día de hoy, a partir de indicativos económicos, a partir del PIB per cápita en el país, etc., ¿no? Él ponía el ejemplo, por ejemplo, de una tragedia, de una devastación natural, pues que no es algo bueno, que es algo malo naturalmente, pero que inmediatamente detona el crecimiento del PIB como reacción a ese desastre natural, a esa pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, él argumentaba que él era un hombre muy rico, uno de los más ricos de su tiempo, de la década de los 80. Hizo su dinero, de varias formas, en la industria farmacéutica. Echó a andar varios grandes supermercados. Fueron las cadenas de supermercados de Goldsmith las que primero introdujeron a la venta en los supermercados cosas frescas. Fue el primero que introdujo, según entiendo, porque aquí hay un experto, pero me corriges, Gerardo, si me equivoco, pero según recuerdo haber leído en una de las biografías de Goldsmith, sus supermercados también fueron los primeros en dar información
nutricional sobre los productos que se vendían. Esto debe haber sido en la década de los 70. En fin, hizo dinero también desarrollando, hizo dinero entre otras cosas explorando petróleo en el Petén, y ahí tuvo que enfrentar a muchos ecologistas que defendían las selvas del Petén frente a los empresarios que querían explotar sus recursos, y ahí se dio cuenta del enorme poder político que tenía la ecología. Él tenía convicciones genuinas, auténticas, convicciones ecológicas. Su hermano Edward Goldsmith fue uno de los fundadores del Partido Verde en Inglaterra, y el creador y director de la revista The Ecologist, una de las más importantes publicaciones hasta el día de hoy. Uno de sus hijos, por cierto, fue secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Inglaterra, en el pasado gobierno inglés. Así que Goldsmith tenía un deseo real de proteger las selvas la selva baja de la costa de Jalisco, en donde construyó su casa. Pero otra razón más que también explica la agresividad con la que presionó para que fuera declarada esta reserva de la biosfera es que una vez que había comprado muchas hectáreas para hacer su casa, sus casas, de hecho, la suya, la de su esposa, la de sus hijos, en Cuixmala, un vecino suyo, también célebre, no voy a mencionar su nombre, que le quiso vender y Goldsmith no le quiso comprar, se molestó y empezó a construir una torre con el argumento que esa torre tenía que tener la altura necesaria para que se pudiera ver toda la propiedad que tenía esta persona, que es Carelles. Y Goldsmith tuvo que enfrentarse a la amenaza de que le construyeran muchas otras torres muy cerca de su propiedad, y decidió echar a andar una estrategia para quitarles el uso de suelo a quienes amenazaban con construirle torres pegados a su propiedad, y la estrategia que echó a andar fue promover la creación de una reserva de la biosfera ahí, que no le quitaba la propiedad, como no se las ha quitado, pero sí el uso de suelo a los vecinos que tenía allá al lado. El argumento contundente, sin embargo, para la creación de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmal, y con esto ya termino, es que eran fundamental para darle integridad a esta reserva los humedales. Hay un río, el río Cuixmala, que desemboca en Cuixmala precisamente, pero no puede romper la barra de arena, y se crean una serie de venas de agua a lo largo de una extensión muy grande de terreno en Cuixmala y en Carelles, y era importante incluir en el área núcleo de la reserva de la biosfera a estos humedales. Y así se crea en 1993, en diciembre, el día de Navidad, el 24 de diciembre, la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala. Con esto termino y le doy la palabra a la doctora Carmen Legorreta, que va a hablar de otro empresario preocupado por la conservación del medio ambiente, que es Stefan Schmidheiny. La doctora Carmen Legorreta es también investigadora de la UNAM, del CEICH, y va a hablar de Stefan Schmidheiny. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por su asistencia y por su interés. Yo les voy a hablar del segundo caso de un empresario, también, como mencionó Carlos, una persona, uno de los empresarios y de los millonarios más importantes también de su época,
A diferencia de los otros dos que les llaman como misioneros de la conservación o caballeros de la conservación, algunos les dicen, los otros dos ya murieron y él está vivo. Él es suizo-alemán, actualmente se encuentra en Suiza. Ahorita les voy a explicar las razones por las que se encuentra en Suiza. Él no quisiera estar en Suiza, sino que quisiera seguir en América Latina, aunque tiene influencia en todo el mundo, pero uno de los lugares que prefirió hacer esa influencia para impulsar el medio ambiente fue América Latina. Y bueno, pues este personaje, Stefan Schmidheiny, es miembro de la dinastía empresarial más importante de Suiza. Su padre era dueño de cementeras y entre una de las empresas que tenía era una empresa de asbesto, que en Europa se le conoce más como amianto. Y entonces resulta que en un momento dado, cuando apenas tenía 29 años, Schmidheiny, su padre lo pone de responsable de esta empresa. A él le da esta empresa y a su hermano le da otra que era exclusivamente de cemento. Pero en esta empresa de cemento, en esta empresa de amianto o de asbesto, se mezclaba, se hacían partes de construcción, pero mezcladas con el cemento, con el amianto, perdón, o con el asbesto. Bueno, les cuento esta historia porque pues esto lo hizo un hombre muy controvertido. Ya el ser millonario, para que se den una idea de la importancia de sus millones, la revista Forbes estimó su patrimonio en 3.300 millones de dólares en el 2015, nada más ya no del resto de la familia, ¿no? De una de las empresas de la familia. Pero la polémica que se ha hecho a lo largo de la historia en torno a Schmidheiny es que él estaba ya como propietario, no nada más como director de la empresa que se llamaba Eternity, cuando se fue descubriendo que el asbesto no nada más es cancerígeno, sino también las fibritas que se van respirando van haciendo como piedra a los pulmones, y entonces eso provoca una muerte lenta, ¿no? La gente va perdiendo, se va haciendo cemento, podemos decir, sus pulmones se van haciendo de piedra y llega un momento en que mueren asfixiadas, y eso pasó sobre todo con mucho, y sigue pasando, déjenme decirles, en México seguimos produciendo asbesto y fábricas de asbesto que no son de él, son de otros empresarios, y en otras partes del mundo, entre otros en Brasil. Esto nada más como un comercial de lo importante y de lo grave que es este producto. Pero sobre todo los trabajadores de una fábrica que tenían en Italia le pusieron una demanda. Tengo que contar rápido esta parte de la historia porque quiero contarles la parte también más ambiental, y esta demanda consistió en que se indemnizara a todos los trabajadores. Hay toda una polémica que no trata el libro, nada más la menciona porque no es el objeto del capítulo, pero es una polémica de si ya pagó, si hizo justicia a los trabajadores, si él ya sabía que el asbesto era cancerígeno y a pesar de eso lo permitió, etc. Toda una polémica, y entonces a partir de esa polémica se dice que todo esto fue lo que provocó como limpiar su nombre, ¿no? O sea, como que las causas socioambientales, porque tengo que subrayar socioambientales que él desarrolló en América Latina, se debían a esta inquietud por limpiar su nombre. Yo no lo creo, y les voy a platicar lo que yo vi personalmente. Me fui a Costa Rica a investigar una de las ONGs, una de las fundaciones que él hizo, que se llama Mar Viva, creada en el 2002, creada por él y por lo que en un momento dado, en ese momento, fue su esposa. Fue un matrimonio que no duró mucho porque ella murió a los pocos años. Prácticamente ellos fundaron esta ONG que se llama Mar Viva, que todavía existe, la fundaron en el 2002 y ella murió hace poco, ¿no? Creo que en el 2020. Y bueno, pues nada más antes de hablarles de Mar Viva, déjenme decirles un poquito de la estructura
es una estructura súper interesante, una estructura de organizaciones, de un conjunto de organizaciones, que para mí esto es una de las cosas más interesantes, como el ejemplo de lo que los empresarios podrían hacer si realmente se comprometieran con el medio ambiente. Y entonces una de las cosas que él hizo fue que él tenía 3 empresas, una de ellas de madera, que se llama Maciza, que está en Chile, y otras 2 que ahorita ya no existen, y él acordó, hizo un fideicomiso que se llama Vivatros, en el que acordó que las ganancias, que el propio fideicomiso Vivatros iba junto con un comité de dirección, iban a administrar estas 3 empresas, y las ganancias o una parte de las ganancias las iban a dedicar a las ONGs socioambientales que estaban generando. Una de ellas es una muy importante que ha tenido una trayectoria ya de más de 30 años, que se llama Avina, que tiene un impacto más social, no le pone tanto hincapié en lo ambiental como en lo social. Pero Mar Viva, déjenme contarles que la que motivó a Schmidheiny a hacerlo fue su esposa Erika Ni, también suiza alemana igual que él. Y esto surgió cuando, según cuenta, creo que ella misma, llegó a la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, pero que está a bastantes kilómetros aguas adentro, podríamos decir, o muy lejos de la tierra, y buceó y se dio cuenta de que era uno de los lugares más privilegiados de la tierra para que hubiera una concentración de los peces de gran tamaño nadando en esas aguas. Ballenas, tanto ballenas del hemisferio norte como ballenas del hemisferio sur, una diversidad de tiburones increíble, y una diversidad de peces que pues es una zona tropical que está del lado del Pacífico, no está del lado del Atlántico, no es el Caribe, sino del lado del Pacífico, frente a una zona que se llama el Golfo de Nicoya. Como que si nos vamos derecho, ahí nos vamos a encontrar desde el Golfo de Nicoya a la isla del Coco. Bueno, la importancia lo fueron conociendo poco a poco, y Erika Ni se fue haciendo experta en los problemas de los océanos, y una de las cosas que su interés por los océanos nos ha dejado fue conocer que hay realmente un ecosistema, obviamente no solo ella, sino ligada a científicos, a biólogos, a ecólogos del mar, etc. Se hace un ecosistema que parte de las Islas Galápagos, que están en el Ecuador, y a partir de las Islas Galápagos se juntan otras 5 islas, otras pertenecen a Ecuador. Ahorita déjenme decirles, por ejemplo, cómo se llama la de Ecuador: Malpelo, y la Gorgona de Colombia, y Coiba de Panamá, y la isla del Coco de Costa Rica. Es que creo que perdí el control del tiempo. Yo pensé que lo tenía, pero no. Creo que me quedan como 3 minutos. Sí, como 5. Ok, gracias. Ahí me avisas, ¿no? 5, ok. Y entonces, bueno, pues lo que encontró Erika Ni es que la situación ambiental del mar es gravísima, y yo al hacer esta investigación también lo descubrí. O sea, realmente se me siguen parando los pelos de punta de saber que prácticamente ya está en una situación casi de irrecuperables un montón de especies. Nada más para mencionarles un solo dato, que la intención es aquí provocarlos para que compren el libro, por si no están enterados. Y entonces el dato es que hay, por ejemplo, un atún que se llama atún rojo, que le gusta mucho a los asiáticos, a los japoneses, a los chinos y a los coreanos, por ejemplo. Y una empresa que se llama Mitsubishi, que es una empresa de carros, que la conocemos, también se ha dedicado a saquear el océano
en todo el mundo, literalmente todo el mundo, para capturar ese tiburón rojo. Y una de las cosas que hace esta empresa es lo congela, y a lo que está apostando, ahorita vale mucho dinero ese atún rojo, o sea, solamente está bien para magnates, etcétera. Y a lo que está apostándole es a acabar con la especie, a extinguir la especie, para que lo que tenga él almacenado cueste todavía mucho más. O sea, una depredación infame. Y nada más los dejo con ese dato de cómo está la problemática del océano. O sea, la pesquería industrial es una tragedia para los océanos y para los pueblos pesqueros. Y aquí les voy a contar un poquito lo que yo misma vi en el Golfo de Nicoya. Yo y el doctor Conrado Márquez, que también me acompañó a hacer el trabajo de campo. Y bueno, además de todo el trabajo, o sea, una de las cosas que hicieron Erika Lee y Smith Heine fue fundar, no nada más fue fundar Mar Viva, que trataba de cuidar a este ecosistema marino que se da abajo de estas 5 islas, sino también empezaron a apoyar, empezaron sobre todo con ese interés, ¿no? de muy mar adentro, pero después se empezaron a dar cuenta de que también en la costa había un montón de problemas y que no podían dejar de lado los problemas de la costa, porque inclusive muchas ballenas iban a desovar. O sea, todo ese lugar es un lugar, es la maternidad de muchos peces, de ballenas del sur, de ballenas del norte, y de muchas especies de delfines, de muchas especies de tiburones, de merlín, de una gran cantidad de peces medianos y grandes. Y entonces se dieron cuenta de que desovaban en las costas y que ahí pues había se pescaba, se destruían y también eso ponía en riesgo a esas especies. Y entonces se pusieron a trabajar, les cuento súper rápido que se pusieron a trabajar con los pescadores y les voy a contar que lograron unas cosas increíbles. Una de las cosas increíbles que lograron fue, o sea, no lo van a creer, pescadores que están inclusive a veces a veces, prácticamente todos los pescadores artesanales se les llaman en el mundo entero, o por lo menos en América Latina se les llamamos, en condiciones de sobrevivencia, los lograron convencer esta ONG, claro, con una serie de apoyos de los que les quiero hablar en este informe especial, los lograron convencer de que ya no cosecharan, por llamarlo así, o sea, ya no pescaran en redes y no se harán redes finas necesariamente o redes porque ya ven que así se regula la pesquería, ¿no? Dependiendo de qué tan grande está la red, ¿no? Para que los pececitos chiquititos que son juveniles y que todavía no se han reproducido no sean capturados y así se asegure la reproducción. Y entonces, pues inclusive llegaron no nada más a controlar ese tamaño de las redes, sino también que le llaman el tamaño de las artes, así le llaman a las redes. Y entonces llegaron a convencerlos de que pesquen con hilo. ¿Con qué? Con hilo, pececito por pececito, para asegurarse que el pez que capturen y el que sí suban a la barca sea un pez del tamaño legal. O sea, porque el tamaño determina mucho la sostenibilidad de los océanos, porque si agarramos pececitos, y eso es muy importante para nosotros como consumidores, si agarramos o comemos pececitos chiquititos, estamos acabándonos pues a la gallina de los huevos de oro antes de que saque sus huevitos, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso los pececitos de oro. Y entonces, la regla que los fueron capacitando. A mí me encantó una de las entrevistas de uno de los líderes pescadores a los que entrevistamos, que nos dijeron, nosotros sabíamos pescar, pero Mar Viva nos enseñó a cuidar los pescados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya simplemente con eso. Una de las cosas que también les quiero decir que fue bellísima, es el trabajo político, el trabajo organizativo, el trabajo de educación administrativa, de educación financiera, de empoderamiento
de desarrollar capacidades para llegar a los mercados, para vender, etcétera, que Mar Viva ha hecho con estos pescadores para hacer una pesca sostenible. De tal manera que les puedo decir que, por ejemplo, no nada más pescan pescadito, porque pescadito, aunque les tengo que decir hábiles, como también nosotros los mexicanos, lo que hacen los pescadores es, se ponen una carnada en un dedo del pie gordo, otra en otro pie del pie gordo del lado derecho, otro del izquierdo, y con la mano un tercero, ¿no? Y entonces así logra que un poquito el tiempo no los afecte tanto. Pero ¿cómo no los afecta? Pues Mar Viva logró que empresas, sobre todo de turismo, que llegan muchos americanos a Costa Rica a recibir el sol, ya saben, etcétera, y entonces les venden a precio justo. ¿Para qué? Para que al pescador se le pague a precio justo, y estos, sobre todo americanos, están, y generalmente también europeos, etcétera, están y tienen capacidad para pagar esos precios justos. Inclusive nosotros compramos, yo no me acuerdo cómo se llama la variedad, pero era buenísima, en una tienda que se dedica a pura pesca sostenible, pescados de Mar Viva. Entonces, a precio justo, y también están educando a los consumidores, ¿no? Entonces, también les quiero decir, ahorita me voy a parar de hablar de Mar Viva, y nada más a decirles que forman liderazgos, reclutan a los líderes que son líderes naturales, y les dan todos los elementos posibles. Es un trabajo educativo verdaderamente maravilloso. Entonces, hacen todo un trabajo de transformación social, de transformación económica, de transformación ambiental, y tienen alianzas con los biólogos. Aquí me quedo, espero que se queden picadísimos y que sigan la historia, las historias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. Sin más, le cedo la palabra al doctor Conrado Márquez, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y que va a hablar de Douglas Tompkins. Sí, gracias, Carlos. Gracias por su asistencia e interés en este trabajo. Y la invitación que nos hizo Carlos es porque de alguna manera hemos trabajado en temas de conservación en Chiapas, en otras partes, y la problemática y la tensión conflictos que se derivan en el establecimiento y decreto de áreas naturales protegidas y en áreas que ya están ocupadas, en algunos casos ya están dotadas legalmente la propiedad a pobladores que hacen uso de esos territorios. Entonces fue interesante para mí ver desde otra perspectiva. Esa no es una realidad muy común en México, porque lo de Cosmic creo que no son muchos casos en México, por el tipo de estructura agraria que tiene nuestro país, donde más de la mitad del territorio se dotó en ejidos y comunidades, y el límite a la pequeña propiedad. Pero en Sudamérica es otro cantar, porque ahí hay grandes y grandes extensiones de propiedad privada de miles y miles de hectáreas. Entonces, para algunos filántropos o interesados en la conservación, la compra de tierras como una forma de estrategia de conservación, pues ahí encontraron oportunidades importantes, tanto en Chile como en Argentina. Y bueno, nosotros partíamos del caso del Parque Nacional de Pumalín en Chile, pero ya ahondando más sobre el trabajo que hizo Douglas Tompkins, y es un trabajo bastante amplio a lo largo de todo el sur de Chile, la zona de la Patagonia, como vamos a comentar brevemente, y también en Argentina, particularmente lo que es la zona del Estero de Iberá, que es una zona de pantanos interiores que se extienden desde Argentina, en el departamento de Corrientes, hasta Brasil. Pero bueno, ¿quién es Douglas Tompkins? O sea, uno en sus inicios pensaría que no pintaba para ser un conservacionista. De hecho, él se formó, cuando nace en el 43, su papá se dedicaba al comercio de antigüedades, sobre todo muebles hechos a mano, y viajaba mucho en avioneta. Entonces, estas dos cualidades que él aprendió prácticas de su padre, valorar el trabajo manual, artesanal, de madera, como el aprender a viajar en avioneta, porque él tenía, cuando estuvo en Sudamérica, tenía su avioneta y ahí se desplazaba en esas grandes
vastas extensiones en Sudamérica. Entonces él, desde muy joven le interesó el trabajo, las experiencias en el deporte al aire libre, o sea, escalada, montañismo, kayak, esquí, y eso de alguna manera lo fue enamorando también de los espacios naturales. Él ahí hizo muchas de sus amistades, entre ellas que ya mencionamos, esta de Ivonne Chouinard, que también hizo una empresa de ropa y equipamiento que va a Patagonia, luego vamos a comentar por qué, y que también tenían esa filosofía. Entonces él se traslada, él vivía en el lado oeste de Estados Unidos, se traslada a California y en toda esa zona conoce los parques, grandes parques de California, el Yosemite, donde practica con sus amigos escalar y demás, y ahí se enamora también de estos espacios que ya quedan pocos en Estados Unidos, como de la zona de las secuoyas, de bosques milenarios. Entonces ahí nace, digamos, un interés. Él se casa ya muy joven y ya casado se avienta la aventura de recorrer, o sea, vende, a partir de sus experiencias como montañista se dan cuenta que no hay una oferta de equipamiento y de ropa, sleepings y equipo adecuado para hacer escalar y demás, que se dedican a fabricar. Entonces encuentran esa oportunidad y fundan estas empresas de North Face, Patagonia y otras que son bastante exitosas y empiezan a hacer su capital. Entonces él vende sus acciones capital de North Face y con eso se financia un viaje de 6 meses desde California a Sudamérica para escalar con sus amigos en Monte Fitzroy y hacer una película que él vio que otro explorador que hizo una experiencia similar de filmar una exploración, no recuerdo en qué parte, que fue bastante exitosa, pero tuvo poca inversión y él recaudó bastante dinero. Entonces él le apostó a esa posibilidad, pero como no lo planearon del todo bien, pues tuvieron pérdidas y luego en esos contextos tanto en Centroamérica y Sudamérica todavía de gobiernos militares y demás, tuvieron confiscaciones de materiales y más del caso que realmente pudieron llegar al monte Fitzroy escalando con riesgos incluso de muerte. Algunos de ellos tuvieron accidentes y condiciones graves, pero finalmente lo lograron y esto quedó documentado en una película que uno la puede ver en YouTube, que se llama Mountain of the Storm, y bueno, ya como que se calmó un poco la calentura de aventurero. Ya estaba casado, yo creo que su esposa también le dijo, bueno, hay que sentar cabeza, entonces ya empieza a dedicarse a crear una nueva empresa de ropa casual, Spirit, y es con la que realmente hace el gran capital que le permite después comprar grandes extensiones de tierra en Chile y Argentina. En los años 70, 80 también hubo, digamos, un boom pues también de cierto, digamos, como que las izquierdas americanas se orientaron más hacia el ecologismo y él se quedó muy influenciado por algunos ecologistas y críticos del capitalismo industrial y del consumismo como Jerry Mander y un ecologista que fundó la orientación de la ecología profunda, un noruego llamado Arne Noes. Y de alguna manera él reprodujo el pensamiento y creó toda una editorial con la fundación que fundó, que estableció de las primeras cosas cuando ya después de que acumula gran capital y que se da cuenta que lo suyo no es el negocio sino la ecología y la conservación. Una de las primeras acciones es crear una línea editorial de libros críticos que difundían la ecología profunda. Pero es en los años, fines de los años 80 y principios de los 90 que me invita un ecologista, Rick Klein, americano, a visitar bosques que estaban en riesgo en Chile por las compañías que depredaban y vendían la madera. Y
porque ahí había unos bosques similares a las secuoyas, que son de los alerces, que también son bosques de árboles milenarios, digamos, sería un equivalente sudamericano de las secuoyas. Y bueno, entonces él vio, y viendo la posibilidad de poder comprar tierras, fue que empezó a comprar tierras en Pumalín, y ahí se fue extendiendo, y después ya se casó con su segunda esposa, Christine McNeely, que es la que actualmente se hace cargo de su fundación, y empezaron a comprar parques, pero él vio que el modelo de los parques americanos, donde no hay gente y se busca la conservación, pero que pueden ser visitados por las personas, él dice que este es el modelo que debemos extender en el mundo. Entonces él compró tierras en Chile para varios parques, compró tierras también en Argentina, y en el caso de Chile, lo interesante, a diferencia de otros inversionistas que están comprando tierras, es que los donó al gobierno chileno. Recientemente salió una noticia que el presidente Boric acaba de recibir por Christine Tompkins la creación de un nuevo parque en Punta Arenas. Y esto es reciente, del año pasado. Y a diferencia de lo que está pasando ahora en Argentina, que Milei está, digamos, dado este proceso de compra de tierras de grandes inversionistas como Benetton y otros en la Patagonia Argentina, el gobierno de Kirchner estableció una ley de tierras en 2015 para limitar la compra de tierras de los grandes empresarios internacionales a no más del 10% del territorio argentino. Y esa ley la acaba de derogar Milei. Bueno, hay una diversidad de acciones, no solo de compra de tierras. Él también militó oponiéndose a grandes obras de infraestructura, porque él es crítico de los grandes megaproyectos. Toda la ruta que se pensaba hacer para conectar el sur de Chile con el centro, él la cuestionó y dio vías alternas combinando vías terrestres con vías fluviales, y también había un gran proyecto de hacer muchas presas en las zonas de Chile, presas hidroeléctricas, y se desarrolló todo un movimiento contra las represas porque iban a impactar ecológicamente y ambientalmente. Cuestionó también la industria del salmón con grandes agroquímicos y demás. Entonces tiene unas grandes facetas, pero digamos, ya para cerrar, su enfoque y lo que él se convenció y su fundación lo sigue haciendo es la recuperación de espacios naturales para conservarlos del uso humano, y aún tratar de revertir áreas deterioradas cerca de los parques para hacer algo que llaman ellos el rewilding, o sea, volver silvestre, digamos, zonas que el hombre veía. Y esto es lo que lo ha confrontado con ganaderos tradicionales argentinos, con ganaderos tradicionales chilenos, y a nivel regional muy popular, al grado de que 2 veces propusieron, ya fallecido, que le dieran una nacionalidad chilena honorífica en la Cámara de Diputados, y diputados de las provincias que se vieron afectados más por el desarrollismo y demás se opusieron a ese reconocimiento, y lo que muestra pues las contradicciones que enfrentó. Entonces él, desde gobiernos de Pinochet hasta la actualidad, ha lidiado y ha mantenido una línea continua de acción, que esa persistencia yo creo que también hace mostrar el éxito y los resultados de sus fundaciones. Ya más detalles sobre esto lo encontrarán en el libro, que realmente es un personaje muy interesante por conocer. Gracias. Bueno, pues son exactamente las 2:45, que es la hora en la que nos dieron terminar. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Está aquí el libro en oferta para los que estén interesados, y buen provecho.
95 pesos, precio oficial.